Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Star Warsando, charlas sobre una saga inolvidable. Columnista Diego Mauricio Jaquier. Star Warsando. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme una vez más. ¿Cómo estás, Diego? Bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué tenemos para hoy? Seguimos con las referencias y de dónde abrevó George Lucas para, no esta vez, secuencias de las películas, sino que vamos a meternos con otra cosa, ¿sí? Vamos a meternos con los nombres de Star Wars. Con los nombres. Los nombres de los personajes de Star Wars. Te digo, hay para ser dulce. Seguramente. Hay para ser dulce. A ver, vamos por orden alfabético, ¿sí? Bueno. El almirante Akbar, ¿sí? El almirante Akbar aparece en el episodio 6, ¿sí? El regreso del Jedi, y tiene una de las frases más famosas de la Guerra de las Galaxias, que se convirtió en meme directamente, y que es una trampa, it's a trap, ¿no es cierto? Cuando se dan cuenta de que el campo de fuerza de la Estrella de la Muerte todavía no fue desactivado y que está activo completamente. Invisible nada más. Y que se mandaban, iban a chocar contra el campo de fuerza y iba a ser inútil. Y como decía Lando Calrissian, el capitán Lando Calrissian, ojalá que los muchachos hayan desconectado porque si no va a ser la ofensiva más corta de la historia. Así que bueno. Posiblemente se cree que Akbar era un emperador antiguo del antiguo imperio indio, ¿sí? Era un gran líder, tanto en lo militar como en lo humano, al igual que el Akbar de Star Wars. Y por otro lado, Akbar puede venir del musulmán y quiere decir el grande. La famosa frase Alú Akbar, ¿sí? Que usan, digamos, muchos terroristas, que se la escuchó, ¿no es cierto? Al inmolarse, es Alá es grande, ¿sí? Entonces, ese Akbar quiere decir grande. Ahí tenemos un nombre, el almirante Akbar de Star Wars. Amidala. Acá ya venimos a las precuelas, ¿sí? Episodio 1. Los rasgos orientales en Star Wars no son una casualidad. Tenemos Akbar que nos lleva al antiguo Oriente, ¿sí? Seguimos en Oriente porque Amidala en sánscrito, Amitabha, quiere decir luz infinita, ¿sí? Una especie de principales divinidades del budismo japonés. Y se la presenta sentada sobre un loto, ¿sí? Padme, ¿sí? Quiere decir loto. Entonces tenemos Padme Amidala, ¿sí? Y para más detalles sobre el tema hay, digamos, mucha bibliografía con respecto a estas cosas. Seguimos con los nombres. Anakin Skywalker, ¿no es cierto? Hay mucha especulación acerca del nombre. A ver, el sufijo kin en inglés quiere decir pariente. Entonces, a ver, es el que desató más controversia el nombre de Anakin, porque algunos creen que Ben Kenobi y Anakin eran familiares, pero no es así. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de un grupo de gigantes llamados Anakim, ¿sí? Esto puede estar relacionado con la altura de Anakin, que era, digamos, Darth Vader era un tipo que medía 2,10 metros. Claro. Era mucho más grandote que los demás, ¿sí? Entonces puede venir por ese lado. Y akin, en inglés, akin, quiere decir relacionado, ¿sí? Entonces, si tomamos las palabras and, o sea, y, en, akin, y relacionado, hay, digamos, un juego de palabras como para hablar de que Anakin está relacionado con Luke, con Darth Vader, digamos, con Leia, con Padme. Ahora, Obi-Wan Kenobi. Este nombre generó probablemente la mayor controversia entre los fans de Star Wars. Algunos creen que el nombre Obi-Wan podría ser realmente Obi-Wan, OB1, Obi-Wan, ¿sí? Que podría ser algún tipo de designación de clones. ¿Por qué? Porque Original Body One, ¿sí? Cuerpo original 1, ¿sí? Que podría ser, digamos, como se creía que podía ser haber sido tomado para hacer clones, lo cual después quedó descartado completamente. Esto estaría de acuerdo con la frase de Obi-Wan, se tomó, digamos, en Una Nueva Esperanza, cuando dijo: no he usado el nombre de Obi-Wan desde antes que nacieras, ¿sí? Luke nació 18 años antes,
¿sí?, de los sucesos de episodio 3. Y según la guía del universo de Star Wars, las guerras clónicas terminaron 35 años antes de episodio 4. Después del final de las guerras clónicas, las designaciones ya no se usaron y el uso del nombre Obi-Wan dejaría de usarse 17 años después del nacimiento de Luke. Por eso él dice, hace mucho tiempo que ya no uso ese nombre. Así que eso queda también a discusión de los fans y para largas noches de mate, café o cerveza o lo que quieran. Y por la sucesión de hechos, que deja de utilizarlo, digamos, ¿no? Al encontrar todo tan... Exactamente. Ahora, hay un libro que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Le recomiendo ese libro, sinceramente. Es un libro medio pesado para leer, sobre todo la última parte, pero del principio hasta más de la mitad uno va leyendo y dice, esto es Star Wars. Es impresionante el paralelismo y cómo Lucas también fue tomando cosas de ese libro, porque Joseph Campbell fue profesor de George Lucas. Entonces, en este libro nombra de pasada las mitologías de los pueblos del río Obi en Rusia, ¿sí? El río Obi desemboca en un golfo, el golfo de Obi, y eso en japonés se dice Obi no Wan, el golfo de Obi. Siempre tocando la cultura oriental. Todo el tiempo, y uno dice, Dios mío, es increíble. Así que bueno, por un lado tenemos Obi y por otro lado tenemos el No One, Obi no One. En el desconocimiento, ¿existe la gente que sabe Star Wars? ¿Hay una entrevista de George Lucas que uno pueda...? Sí. Hay una entrevista a George Lucas, sí. Desglose, digamos. Exactamente. Está subtitulada incluso, así que uno la puede disfrutar al 100%, búsquenla, sí. Está en YouTube. A ver, estábamos hablando de Boba Fett. Hay una revista que se llama Toy Fair, sí, que habla, George Lucas habla acerca de sus vivencias en su época de la escuela secundaria. Y él dice que tenía un compañero que era el bravucón, ¿no es cierto?, el que le hacía bullying a todos, el tipo hinchapelota, y que se llamaba Robert Angus Fett. El diminutivo de Robert en inglés es Bob A. Fett. Robert Angus Fett. Lo dejó inmortalizado, pero la persona lo crucificó, ¿no es cierto?, con ese nombre. Y bueno, sí, totalmente. Ahora, estamos en la letra C y nos encontramos con un planeta que aparece en episodio 1, el planeta Coruscant, ¿sí? Coruscant tuvo la primera aparición en el universo expandido en una novela de Timothy Zahn. Timothy Zahn escribe una novela que aparece 4 años después de episodio 6. La cuestión es que él habla acerca de este planeta que le puso de nombre Coruscant. ¿Cómo es la convergencia cultural, digamos, de escribir una novela sobre eso? Digamos, ¿es directamente con permiso de las licencias de poder hacer un guión, una novela, o vos sos libre de interpretación? Mira, cuando empezó todo el tema con Timothy Zahn a la cabeza, ¿no es cierto?, lo que se formó dentro de Lucasfilm y que sigue ahora con Disney, es un departamento que se encarga de que las historias no se pisen una a la otra o no se contradigan. Entonces, que haya todo un relato, que sea coherente. Un relato coherente. Entonces, por ejemplo, hubieron gente que trabajaba haciendo cómics, guionistas de cómics, que los contrataron para que hagan un arco argumental, ¿no es cierto? Y resulta que su arco argumental arrancaba en un planeta donde estaba todo bien, que era toda armonía, que esto y lo otro, y cuando presentan el guión, se lo mandan a la gente de Lucas, a la gente de Lucasfilm, y se comunican con él y dice, por favor, señor, comuníquese con tal guionista que está trabajando ya en un arco. ¿Por qué? Porque el otro estaba hablando de ese planeta que en ese momento estaba en guerra. Entonces el planeta que él planteaba no podía estar en una paz fantástica. Y los fanáticos no van a dejar que esto suceda. No, por supuesto que no. Ni a George Lucas le permitieron, le perdonaron un montón de cosas cuando Luke estaba en el planeta Dagobah, el planeta de hielo, que se le aparece el fantasma de Obi-Wan y le dice, vas a ir a Dagobah para aprender con Yoda, el maestro que me enseñó a mí. Y después resulta que nos enteramos en el episodio 1 que Qui-Gon Jinn fue el maestro de Obi-Wan. Claro. No dice, pero ¿y no era que Yoda le enseñó y ahora me cambiaron la historia? Por eso tienen mucho cuidado, creo que Star Wars en las cosas de los flashbacks. Totalmente. Prefieren hacer películas antes que ir al proceso. Y más porque encima irse a cualquier flashback, la
primera parte de Star Wars está tocando los personajes principales. O sea, cualquier modificación o alguna pista... No me toques a esto porque son los nenes mimados. Claro, o sea, murió Yoda, no claro. no lo traigas. Tal cual. Desde ahí para adelante todo. Y bueno, justamente toman el planeta Coruscant, y Coruscant, hay una palabra latina que es coruscare, que quiere decir brillar. ¿Por qué? Porque el planeta Coruscant, toda la superficie es una ciudad gigante y es plateado Coruscant. Entonces, desde lejos se ve que brilla, parece una estrella más. Y ahí toman el nombre de Coruscare para ser Coruscant. Darth Maul, el villano principal del episodio 1, el que tenía el sable el sable doble. Según un artículo de Noticias Americanas, Maul es mordaza en alemán. Y también, según ese estudio, la frase Hals Maul es cállate en alemán. Lo que concuerda justamente con la poca fluidez verbal que luce. Claro, casi no habla. Es un personaje más taciturno, más callado, es más hombre de acción que de palabra. Y sorprendía por ese sable doble. Exactamente. Su vestimenta. Tal cual. Y, por otro lado, en inglés, el verbo to maul significa destrozar. Entonces ahí tenemos... Se va aparentando. Exactamente. Darth Vader. ¿Sí? Darth Vader se traduce en el idioma danés, ¿sí? Hablado en Dinamarca, como el Padre Oscuro. Darth, Dark sería en inglés, y Vader, ¿sí? Es Father en inglés, el Padre Oscuro, Darth Vader. ¿Sí? Así que, bueno, ese es el nombre, digamos, ahí toma George Lucas. Darth Vader tiene, digamos, como que esa presencia que hablamos en otras columnas, ¿no? Digamos, pueden hacer mil cosas con Darth Vader, ¿no? Se me hace, el cine está preparado para ver historias infinitas. Ah, sí, olvídate. ¿no? Creo que eso, pero todavía no lo tocaron. No, todavía. Lo reiniciaron, ¿no? Ojo, con Rogue One aparece Darth Vader en distintas escenas de la película, y en la última escena, cuando copian los planos de la Estrella de la Muerte y se los entregan a Leia, que sale disparando, ¿no es cierto? Aparece Darth Vader con el sable de luz y entra a matar gente, a matar rebeldes como loco. Cuando vimos eso, flasheamos todos y dijimos, wow, esto sí es Darth Vader. Es verdad, ¿no? Y creo que también pensando como que en cuestiones de sentimiento, y después un día lo vamos a analizar, cuando ella estaba con el traje y preguntaba todavía dónde estaba, digamos, es que fue la última parte sentimental de su vida. Sí, sí, sí. Después de eso, estrangulaba y sablazo. Sí, y aparte otra cosa, yo recomiendo mucho una novela, ¿sí? El autor es James Luceno, es un genio el tipo escribiendo, que se llama Darth Vader, el Señor Oscuro, que es la primera misión que tiene Darth Vader con el traje. Y Darth Vader quejándose todo el tiempo porque de su reconstrucción y que no le gustaba, le resultaba incómodo, que no podía levantar bien el brazo, entonces decía, no podía respirar bien, no podía caminar bien, y decía, esto no es caminar es otra cosa, con estas cosas, estas prótesis que tengo, esto no me sirve. Estaban en el futuro y todavía era complicado. Claro, entonces decía, esto no es respirar, porque tenía los pulmones destrozados, ¿no es cierto? Claro. Entonces termina diciendo, esto no es vivir. Bueno, tenía el 40% del cuerpo vivo, ¿qué quiere? Olvídate. Yo creo que podemos dejarlo acá, porque sí, después podemos seguir en otras pero columnas. Por supuesto que sí. Y digo, ¿con qué me ilustras? Me queda antes que te digo, ¿es verídica o está trucada esa foto? Para un día podemos hablar, la de Freddie Mercury arriba de Darth Vader. No, es cierto. Freddie Mercury era fanático de Star Wars. Te la quería preguntar antes de terminar. Era súper fanático de Star Wars. Sí. Eso es real, digamos. Totalmente. Sí. Y bueno, podemos cerrar el bloque, si te parece, porque, a ver, para todos, volver a ver una película de Star Wars es una cosa que nos lleva a nuestra infancia, que nos conecta con nuestro niño interior, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es algo casi mágico, podríamos decir. Entonces los invito a escuchar de Queen, It's a Kind of Magic. Escuchémoslos, Dieguito, muchas gracias. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.